Si Castillo fue una esperanza que finalmente terminó decepcionando por la corrupción que hemos conocido de él, Toledo lo supera por lejos, mucho más sofisticado, más cazurro, ¿no? Más hábil, mejor instruido. Terminó siendo un corrupto, pero de marca mayor, ¿no? De millones, 31 millones según la Fiscalía. Bueno, finalmente él va a ser extraditado. Es inexorable. Él está buscando a través de recursos, papeluchos y cosas, tratar de dilatar lo inevitable. Y con ello, Alejandro Toledo sería el tercer presidente en la Diroes. Qué tristeza. El reportaje es de Dayana Ciesa. En algunas semanas, un próximo inquilino podría llegar a esta prisión, que ya va acogiendo a 3 expresidentes requeridos por la justicia. En abril, Alejandro Manrique podría ser el 4.º exmandatario peruano en ocupar una celda en Barbadillo, luego que la justicia estadounidense ordenara esta semana su extradición al país. La fortaleza y lo que nos permite ser optimista es que tenemos una decisión de fondo ya que ha pasado la etapa judicial y gubernamental de que la extradición es viable, es posible y está otorgada ya al Perú, y eso da cuenta obviamente de las fortalezas del caso, de los cargos y los elementos de convicción que hay contra Alejandro Toledo Manrique. 6 años han pasado desde que Alejandro Toledo salió del Perú rumbo a los Estados Unidos. Y desde entonces no ha vuelto al país. Toledo salió del Perú apenas se conoció que Jorge Barata, el ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, reconoció que le pagó una coima de varios millones de dólares. Recién después de su salida, la justicia pidió su captura. Le dieron impedimento de salida del país. 18 meses de prisión preventiva e incluso se allanó su casa de la urbanización Camacho en La Molina. Pero lo que no puedo permitir es que ingresen a mi domicilio como delincuentes a las 3 de la mañana, sin notificación, sin presencia de mis abogados. Se han llevado cosas muy valiosas. Pero ya era demasiado tarde. Toledo, una vez más, le había sacado la vuelta a las autoridades y se autorrefugiaba en los Estados Unidos. La quinoa peruana es extraordinario. Me siento muy orgulloso. Desde entonces, seguro que no volvería al Perú, lo hemos visto gozando de su libertad en varios momentos durante su estadía en California. Dribleando todos los pedidos de la justicia peruana, que desde mayo del 2018, a través de la Cancillería, solicitaba su extradición de los Estados Unidos. ¿Algún comentario sobre el caso de Odebrecht en Perú? ¿Algo que quiera agregar? No, pues queremos saber solamente. No hay nada que saber, no existe nada. Porque hay una orden de persecución, por eso le pregunto. ¿Tú eres periodista? ¿Qué? No soy periodista. Entonces sí que jodes. ¿Pero va a venir a Lima o no? Obviamente. Va a Estoy venir. dispuesto a colaborar con la justicia justa. Todos estos años ha intentado con argucias legales impedir que la justicia peruana lo traiga de vuelta para responder por la presunta coima de 35 millones de dólares que Odebrecht le habría pagado por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica. Pagos tantas veces negados por él. Rotundamente no. Que diga, por favor, cuándo, cómo y a dónde y en qué, a qué banco me ha dado 20 millones a mí. No le permito. Pero lo que no pudo impedir Toledo fue ser detenido en julio del 2019, tras la decisión de un tribunal como parte del proceso orientado a lograr su retorno a Perú. Desde entonces,
permaneció 9 meses recluido en prisión por riesgo de fuga. Pero en marzo del 2020 abandonó la prisión de Mayir en el condado de San Mateo, California, luego de abonar parte de la fianza impuesta para conseguir el arresto domiciliario. El juez de ese condado, Thomas Hickson, ordenó que Toledo Manrique sea puesto en libertad ante el peligro de contraer el COVID, pero dispuso que permaneciera en su domicilio vigilado por un grillete electrónico. Este fue el día en el que dejó la prisión y empezaba a gozar junto a su esposa Elian Karp de este arresto domiciliario que en cuestión de semanas podría terminar. Pues el próximo 9 de marzo se llevará a cabo la audiencia para ver si se le revoca o no la fianza y de ser así, será puesto a disposición del Servicio de Policía de los Estados Unidos para iniciar la entrega al Estado peruano. Eso para poder instalar, digamos, un proceso suficientemente fornido para lograr una extradición, tiene que tener bastante material probatorio. Indicios todavía son, porque todavía no hay un juicio, ¿no? Entonces son indicios, pero indicios fuertes. Tanto es así que el estándar que tiene Estados Unidos para aprobar una extradición de este tipo es muy alto. Le llaman causa probable. Y Estados Unidos ha advertido que hay causa probable. Pero Toledo se sigue jugando sus últimas batallas legales en los Estados Unidos para intentar no ser traído a nuestro país. Su defensa presentó otro recurso legal para frenar este proceso de extradición. Lo único que consiguió fue que una jueza le conceda 7 días para que sustente los motivos por los que está en contra de su extradición. Por tanto, detuvo el proceso solo unos días. Sus abogados han presentado un habeas corpus complementario diciendo que si él es extraditado al Perú, corre un riesgo a su integridad personal. Este argumento es absurdo, nada tiene que ver, y los americanos creo que lo tienen bastante claro, el problema político-social con protestas en la calle, con lo que le puede ocurrir a él sentado en un tribunal de justicia e internado en un penal donde además hay otros expresidentes que claramente gozan de seguridad y tranquilidad, con lo cual estoy seguro que el Tribunal del Noveno Circuito va a desestimar cualquier pedido. Sin embargo, no es el único recurso legal presentado por Toledo que los tribunales tienen pendiente. El 6 de marzo deben resolver el habeas corpus que el expresidente presentó para desestimar la primera decisión que daba luz verde a la extradición. Desde antes ya él ha querido suspender esta extradición. Cuando termina la etapa judicial, él cuestiona la decisión del Poder Judicial de que es procedente la extradición y por ello pasa al Ejecutivo. Él la cuestiona ya. En primera audiencia se resuelve que no debe suspenderse la misma, por eso ha continuado su trámite en la extradición en el Poder Ejecutivo, pero está pendiente una apelación contra esa decisión primera que no le fue favorable. Es evidente que los testimonios de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebrecht, y del ex amigo de Toledo, Joseph Maiman, en el año 2019, quienes confesaron, uno, que pagó la coima de 35 millones y el otro, haberse sentido utilizado, han otorgado contundencia al caso y han desbaratado las múltiples versiones que Toledo ha dado mientras se refugiaba en los Estados Unidos para eludir las acusaciones de lavado de activos, tráfico de influencias y colusión. O sea, la plata no es suya, es la plata de su suegra. Es la plata de mi suegra. Esto es oficial. Viene desde Suiza y dice que los fondos le pertenecen al señor Joseph Maiman. Si bien es cierto, la extradición que puede traerlo directo al penal de Barbadillo es por el caso de Odebrecht, al hallarse suficientes indicios del favorecimiento en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, no hay que perder de vista el caso Ecoteva,
La investigación fiscal determinó que con el dinero pagado por Odebrecht se constituyó la Fundación Ecoteva Consulting Group, que tenía como propietaria a Eva Fernenbuch, suegra del expresidente. Con esta empresa se compró la Casa de las Casuarinas, la oficina en el edificio Omega y se pagó las hipotecas de los otros inmuebles. Por tanto, existen muchas posibilidades de que la situación legal de Alejandro Toledo se resuelva sin más trabas de las que hasta hoy ha puesto su defensa. Cuando los brasileros ya son procesados en su país, abiertamente dicen que ellos han pagado más de 33 millones de dólares al señor Alejandro Toledo para que les facilite los proyectos de inversión que están contaminados por esos pagos de corrupción. Ese inicio es contundente. Y luego, ya para remachar el caso, viene la declaración de Joseph Maiman, que fue el íntimo amigo de Alejandro Toledo, quien prestó sus cuentas y además se ofreció para manejar ese dinero. Creo que las autoridades norteamericanas que han exhaustivamente verificado toda esta información han llegado a la conclusión que ya hace tiempo tenemos en el Perú, que Toledo es simplemente un expresidente más que se prestó a un acto de corrupción, a recibir un soborno para favorecer a una empresa extranjera, como ha pasado en otros 11 países de América Latina en la trama Lava Jato, ¿no? En un potito de chicha quisiera tomar veneno. El cholo sano y sagrado tuvo la posibilidad de entregarse o de esperar que vayan a su domicilio a detenerlo. Pero optó por el camino más largo y complicado, pero que de igual forma lo llevará al mismo lugar del que ha tratado de huir desde hace 6 años, la cárcel. No se le puede negar a Toledo sus cualidades, ¿no?, de personaje llamativo. Sería un antagonista en cualquier historia de Netflix, ¿no? Siempre recurriendo a bailes, cantos, lleno de mentiras, ¿no? Fue presidente, se robó un botín de 31 millones de dólares y ya viene pronto. Me quedé chico con el dato hace un momento en la presentación. No han sido 3 expresidentes, serían con Toledo, ¿no?, sino 4 en realidad. Humala estuvo un tiempo ahí, pero digamos, que coincidan Fujimori, Castillo, y es inminente la llegada de Toledo. ¿Qué país del mundo tiene 3 expresidentes presos? Veremos, yo no recuerdo ninguno.